Esto es Imagen Empresarial y ayer en nuestro país, anunció el nombramiento de José Luis Navarro como su nuevo presidente ejecutivo y director general, su nuevo CEO o Country Manager. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto por mi parte. Un saludo a todos los oyentes. Qué gusto y bienvenido. Espero que sea la primera de muchas entrevistas. Y bueno, lo primero, lo obvio, José Luis, ¿qué es hoy Enel? ¿Qué abarca Enel en México? Una empresa ya de 60 años, obviamente, a nivel mundial. Cuéntanos de la responsabilidad que tomas y sobre todo cuál es la amplitud y lo que hoy implica. Efectivamente, a nivel mundial Enel cumple 60 años, pero también tengo que decir que a nivel México vamos a cumplir ya el año que viene 15 años en el país, donde hemos invertido ya cerca de 4.000 millones de dólares, lo que nos convierte hoy en el principal operador de energías renovables del país. Y un poco llego con la ilusión de continuidad de Enel por México, de sumarme a los 350 profesionales mexicanos que conforman la empresa y seguir queriendo contribuir al país, al progreso, a través de la transformación del sector energético que creará progreso para el país. Claro, y en estos 15 años, los 4,000 millones de dólares, ¿en qué se expresa, digamos, cuántas propiedades tienen en México, en qué estados y más o menos cuánto producen? Pues tenemos del orden de 3.000 megavatios en operación, que nos convierten, como digo, en el principal operador de energías renovables del país, sumando energía eólica, solar e hidroeléctrica en 15 estados del país, de tal forma que estamos muy repartidos en la geografía, creando empleos, como digo, en 15 estados. El objetivo es seguir apostando por las energías renovables, ya que creemos que tienen un triple beneficio. Por un lado, es la energía más barata, que va a acabar en las casas de las familias mexicanas. Generamos del orden de la energía equivalente a 3 millones de familias mexicanas. Igualmente va a seguir llegando a las empresas mexicanas para que puedan producir con energía limpia, energía barata y además energía producida en México, energía producida con el sol mexicano, con el viento mexicano, con el agua mexicana, de la forma que aumenta la seguridad y la soberanía energética del país. Un poco la apuesta es continuar con este aumento de las energías renovables que creemos que va en beneficio de toda la economía y de los ciudadanos mexicanos. Y aparte, estamos desembarcando en el país con otra línea de negocio que es precisamente esa energía eléctrica barata y limpia, poderla usar para más usos, como es, por ejemplo, la movilidad eléctrica. Recientemente hemos sido otorgados con el proyecto para electrificar 2 líneas de Metrobús de la Ciudad de México. Dentro de poco muchos de los oyentes que nos escuchan podrán moverse por la Ciudad de México en autobuses absolutamente eléctricos y no solo, sino que pronto esperamos anunciar otros proyectos de movilidad eléctrica por todo el país, de esta forma que serían las dos principales líneas. Por un lado, generar cada vez energía más limpia, más barata para los mexicanos y además ayudar a que ese uso sea más eficiente con usos como la movilidad eléctrica. Claro. Y bueno, te toca llegar a un México, digamos, en lo que va de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, pues que ha habido redefiniciones, cambios de visión en materia justamente de la matriz energética, del tema eléctrico, etcétera. ¿Cómo encaja en ello y sobre todo cuál es el reto pensando en ello, ¿no? Porque evidentemente vemos pues un estado que busca que justamente sea la CFE pues la que lleve el eje rector, etcétera. ¿Qué significa esto y sobre todo cuál es tu visión de México al que te está tocando llegar? Porque obviamente pues ha ido cambiando, digamos, en estos 15 años que ya tienen de operaciones en México. Sí, al fin y al cabo la transición energética es un proceso que va a durar, no va a durar 2, 3 años, sino que va a durar probablemente 10, 20 años y vamos a ir viendo cómo va a transformarse el sector energético. En ese sentido, la visión de Enel es clara y creemos que hay muchos puntos en común y muchos puntos de encuentro en los que podemos aportar a México y en los que estamos absolutamente de acuerdo, el sector público y el sector privado. Y puedo citar algunos muy rápidamente. Es Sí, decir, claro. todos estamos de acuerdo en que a México le conviene tener energía lo más barata posible, lo más limpia posible y producida en México. Es un gran punto de encuentro de cara al futuro. Esa vía y ese futuro pasa sí o sí por las energías renovables, por lo cual es otro punto de encuentro que en las previsiones del gobierno ese porcentaje de energías renovables va creciendo y ahí de nuevo es otro punto de encuentro. El aumento del consumo energético de México
es de aproximadamente un 3% anual, por lo cual todos los años el sistema energético mexicano necesita un poquito más de capacidad de generación. Esa generación es del orden de 4 gigavatios al año, de la cual buena parte serán energías renovables. Una parte de esa capacidad la podrá hacer perfectamente una parte pública en México, pero también se necesitará una gran inversión privada, porque además se necesitará inversión en temas como las redes de distribución, las redes de transmisión eléctrica. Es decir, es un gran esfuerzo el que se necesita en los próximos años. Por nuestra parte, por parte de Enel México, estamos al servicio para contribuir a una buena parte de ese esfuerzo que se necesita en los próximos años. Y como digo, creo que hay muchos puntos de encuentro. Nosotros, los 350 profesionales que conforman Enel México, ponemos toda nuestra capacidad, tecnología y experiencia para seguir creciendo. Tenemos muchos proyectos que podemos desarrollar en el futuro y nos ponemos al servicio para contribuir. Claro. Y en ese contexto, saber, digamos, en la visión que tienes en los siguientes par de años, sería pensando en ser generadores. Bueno, ya nos contabas de los dos proyectos y qué positivo, pero sería pensar en proveer energía renovable a la CFE o directamente a empresas, cosa que ahí hay cierto grado de complejidad jurídica, etcétera. En esa parte, ¿cómo ves los siguientes 2 años? Bueno, el objetivo es proveer esa energía barata a los mexicanos que nos escuchan y a los propietarios de empresas mexicanas, es decir, en que el impacto y el beneficio sea para México. El cómo se canalice, a través de qué vías, si sea una venta directa, a través de CFE, etcétera, se verá, y son los puntos que tenemos que explorar. Como decía, yo repito, nos ponemos al servicio para poner toda nuestra capacidad y proyectos, ya no solo en los próximos 2 años, sino nuestra apuesta por México es una apuesta de futuro y veremos cómo podemos materializar proyectos tanto de generación, como decía, renovable, como de electrificación de transporte y otros proyectos que Enel quiere poner en servicio en México en los próximos años. Claro, y es que mencionas algo fundamental, José Luis, y es el hecho de que la transición energética, pues no va a ser, digamos, de los siguientes 2 años. Y ahí, bueno, pues hay, digamos, todo, por un lado, un reto y una gran oportunidad para México, porque incluso en la reconfiguración de cadenas de suministro, la reconfiguración económica, me atrevo a decir, en donde vemos un Estados Unidos que apuesta mucho más a la región Norteamérica, en donde México pues juega un papel fundamental, pero que en esa reconfiguración requiere Estados Unidos y requiere México, como todos los países, pues tener energía barata por un lado, pero al mismo tiempo energía renovable, porque pues el cambio climático y el entorno de negocios sí lo está demandando, y bueno, ahí la oportunidad es enorme. Sin embargo, pues hemos tenido estas redefiniciones, conflictos jurídicos, etcétera, que pues no ha permitido necesariamente que se despliegue esa inversión en toda la amplitud que requerimos y al ritmo que vamos requiriendo, justamente por lo que mencionas, ¿no? Demanda de crecimiento de la demanda anual de 3% y que por más que pues, la CFE lo quiera controlar, pues no necesariamente le alcanza para invertir, por ejemplo, en la red de transmisión, obviamente en la generación, etcétera. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con José Luis Navarro, el nuevo CEO de Enel en México. José Luis, y digamos, con la experiencia que tienes, evidentemente que comenzó en España, digamos. ¿Cuál dirías tú que es, o con esta experiencia, cuál es la visión que podrías ver de cara a México? Es decir, ¿qué conviene más? ¿Deberíamos seguir con las subastas y todo este tema que se suspendió? ¿Cuál es tu visión y qué podrías aportar a México desde esa experiencia internacional? ¿Qué tal? Hola de nuevo a todos, Rodrigo. Sí, efectivamente, un poco la experiencia del bagaje que traigo en el sector energético se desarrolló tanto en España como en Italia, en distintos puntos de Europa, y ahora vengo a ponerla al servicio de México con todo el equipo de mexicanos que conformamos en él. Un poco de cara al futuro, pues algunos retos muy importantes para México es algo que comentabas justo antes del corte publicitario, es el hecho de que hoy en día la mayor parte de las empresas a nivel mundial demandan energía no solo barata, sino efectivamente energía descarbonizada. Muchísimas empresas tienen compromisos internacionales para que en un cierto año, 2030 o quizá 2035, 2040,
acaben teniendo una operación absolutamente sin emisiones, de tal forma que necesitan energía descarbonizada. Y ahí México tiene un reto de ir descarbonizando su mix energético. Y además esto se conecta con otra cosa que comentabas, que es el hecho de que vamos a ver cómo a nivel mundial se van a recolocar muchas cadenas de suministro. México, por ejemplo, tiene una grandísima oportunidad. Se ha apostado por el tema del litio, que puede crear junto a la industria del automóvil una gran industria en torno a los nuevos vehículos eléctricos, de la forma que México podría ser productor de toda esa línea de baterías, de vehículos eléctricos. Además, por ejemplo, en el grupo Enel, a nivel mundial, apostamos también por el reciclaje de baterías, porque pueden tener una segunda vida útil. Nosotros muchas veces esas baterías que han sido usadas las utilizamos en instalaciones de generación renovable para almacenar energía, pueden ser utilizadas. Además, eso dota de fiabilidad al sistema. Es decir, hay muchos retos. Uno precisamente este último, el añadir al sistema energético almacenamiento eléctrico, lo que hace que esas energías renovables que estamos instalando, la solar, la eólica, la hidráulica, se puedan almacenar en esas baterías de tal forma que dotan de mayor fiabilidad y seguridad al sistema eléctrico. Todo eso requiere un poco de tiempo, requiere regulación. Cada vez que se introduce una innovación, una novedad en un sistema, como puede ser el almacenamiento energético, pues sirve el regularlo. Otra oportunidad puede ser la generación de hidrógeno verde, en la que Enel también está haciendo algún proyecto a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Es decir, los retos, afortunadamente, son muchos. Por parte de Enel México estamos muy ilusionados y creemos que podemos ponerlo todo al servicio de México en los próximos años, y vamos a ponernos manos a la obra a ello. Qué bueno. Y en la parte de, digamos que, ¿cuál es el mensaje que tienes, pues, para todo el ecosistema, te diría, de reguladores, funcionarios de gobierno, etcétera? ¿Cuál es, digamos, ese mensaje y esa visión que tienes y que les quieres transmitir? Bueno, a los reguladores ningún mensaje directo, simplemente a México reiterar el mensaje de que nos ponemos al servicio, y Enel tiene toda su capacidad disponible para los próximos años recientes, si hay una regulación que lo permita poder invertir en el país. Lo estamos viendo en muchos países que muchas veces la innovación avanza más rápido que la regulación, por lo cual estoy seguro que se irá adaptando y podremos seguir invirtiendo en México muy pronto con nuevos grandes proyectos, como digo, el de las baterías, en el que según los países van regulando el cómo se pueden operar en los sistemas eléctricos estas innovaciones, nosotros las podemos ir incluyendo. De tal forma que estoy seguro que en los próximos años seguiremos invirtiendo en México con una regulación que lo permita, tanto en energía de generación renovable como en almacenamiento energético, como comentaba el tema de la movilidad, que además está siendo ya una realidad. Veremos cómo en los próximos meses vamos probablemente a anunciar nuevos proyectos de movilidad, de autobuses eléctricos que van a recorrer las ciudades de México y que va a impactar muy positivamente en la ciudad de todo, en la vida, en las ciudades de todos los mexicanos. Claro. Y en este sentido, de estos proyectos de movilidad, etcétera, ¿hay, digamos, alguna noción de la inversión que estarán desplegando? Pues ya este año prácticamente está acabando, pero en este y el próximo año. Bueno, este año ya estamos entrando en el mes de octubre y queda poco, de todas formas, que de momento, como te comentábamos, sido asignados para la licitación de 2 líneas de autobús en Ciudad de México, que supone aproximadamente una inversión de unos 8 o 9 millones de dólares, del orden de 100 autobuses eléctricos que van a recorrer las ciudades de Ciudad de México con estos 2 proyectos, todo cargado con tecnología de Enel, de recarga. Y en el próximo año, en 2023, estoy seguro que ese número va a aumentar. En México tenemos el orden de 450.000 autobuses en el país, de la cual la mayor parte son autobuses urbanos, es decir, 300.000 autobuses son autobuses que recorren las ciudades de México, que lo usan todos los días los ciudadanos. Esos 300.000 autobuses tienen una vida útil, tienen ya una vida media, de unos 10 años, es decir, va a haber que ir renovando esa flota de autobuses. Y esa renovación sí o sí va a ser el paso al eléctrico, porque conviene económicamente y conviene medioambientalmente. De esta forma que vamos a ir viendo a partir de 2023 ya seguro cómo ese número va a crecer exponencialmente, y Enel tiene toda la experiencia y toda la tecnología para ponerlo al servicio de los mexicanos.
Pues ahí está, José Luis, te agradezco mucho y me quedo con una cifra que compartía el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que agrupa las empresas internacionales más importantes de México, y recuerdo que decían, pues México requiere en inversión, digamos, eso lo decían desde el año pasado o antepasado, pero unos 6,000 millones de dólares, y eso, bueno, pues tendrá que ocurrir, ¿no? Y finalmente, pues ahí ustedes también podrán participar en lo que ya dice estos proyectos de movilidad que me parece fantástico. Y lo otro, pues en la parte de generación, ¿no? Porque además somos un país privilegiado en términos, por ejemplo, de radiación solar, de obviamente energía eólica, etcétera. Así que hay una gran oportunidad, pero bueno, pues ojalá logremos organizarnos y estar a punto para aprovechar toda esta posición geográfica afortunada que tenemos y ya por fin lograr esas inversiones y más allá de las inversiones, pues ir avanzando en la transformación de la matriz energética. José Luis, te agradezco mucho y bienvenido. Espero que sea la primera de muchas entrevistas. Muchas gracias, Rodrigo, y efectivamente comparto contigo que México es un país privilegiado en tantísimas cosas y por parte de Enel estamos ya a día de hoy listos para contribuir a México, para el progreso de México. Muchas gracias y hablamos pronto. Gracias. Ahí escuchamos a José Luis Navarro, el nuevo CEO de Enel en México.